¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Jueves Culturales en el Centro de las Artes de Querétaro. En esta ocasión nos sentimos muy contentos de tener a tres estupendos amigos de este espacio, conocidos por casi todo el mundo, por los programas de radio que frecuentemente transmiten. Nos vienen a ofrecer una conferencia en el marco de conmemoraciones de estas dos magnas conmemoraciones que tenemos este año, los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 de la consumación de la independencia nacional. El tema que abordarán estos tres eruditos se llama La conquista de Tenochtitlan en números y estadísticas. Yo creo que vamos a ver una especie de radiografía de la conquista de este acontecimiento que es sin duda un hito en la historia de nuestra nación. Tengo el gusto de presentar a ustedes a Raúl Rodríguez Lucio. Raúl, muchas gracias. Y a José Quesada Fox, quienes estarán hablándonos acerca de este interesante tema, moderados por Alonso Santamaría. Agradecemos a las personas que nos favorecen con su presencia en este auditorio pese a la pandemia y saludamos con muchísimo gusto a nuestros seguidores en las redes sociales. Pues sin más, amigos, ustedes son los que tienen mucho que contarnos e ilustrarnos. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Valentín, es un gusto estar aquí en el auditorio otra vez. Y ahora pues platicando con las personas a través de los medios electrónicos, precisamente porque a pesar de las circunstancias no debemos parar jamás nuestra labor y nuestra actividad. Siempre hay medios para lograrlo y yo te invito a que te cuides y nos cuidemos todos. Auditorio presencialmente prácticamente vacío, pero un gran auditorio por la vía digital. Afortunadamente contamos con esto, imagínate en otras épocas, ¿no? Pero bueno, es un gusto, Ecos de la Antigüedad, con todo gusto vamos a seguir conversando un tema que hemos venido tratando a través de esta serie en celebración de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan, un gran imperio, una ciudad que superaba en mucho a las ciudades europeas de su época en cuanto al trazo, la limpieza y me he enterado últimamente hasta la tecnología. Hace algunas horas veía yo un documental interesantísimo donde se planteaban los arqueólogos cómo era posible que el templo mayor pudiera estar asentado sobre un lecho de lodo, siendo lo que pesaba y el volumen, el área que ocupaba y el volumen, ¿no? Y bueno, hubo varias explicaciones, se habló de pilotes, se habló de diferentes cosas, y al parecer la explicación más plausible es que el templo mayor flotaba, como si fuese una canoa. Está en YouTube el documental, se los recomiendo que lo busquen. Pero bueno, el punto es a la llegada de los, no sé si bien o mal llamados conquistadores a la gran Tenochtitlan, no podían salir de su asombro, porque no esperaban encontrar lo que encontraron en unas tierras tan lejanas. Y más aún, los que de alguna manera estudiamos la historia, vamos a decir, en la primaria y la secundaria, y tenemos cierta edad, pues se planteaban una serie de preguntas en aquellos tiempos. Nos enseñaban que, por ejemplo, cómo era posible que un puñado, se decía un puñado de soldados españoles hubieran podido doblegar al impresionante imperio mexica. Y es parte de lo que vamos a hablar hoy. ¿Era realmente un puñado o qué fue lo que realmente sucedió? Por eso se trata hoy de hablar de algunos datos, de algunos números. Y el otro punto es qué otros factores fueron determinantes para que ese supuesto puñado de soldados españoles, además que se les tachaba nada más de aventureros y se mencionaban otra serie de datos
que bueno, a lo largo del estudio de la historia se ha descubierto que no eran tan precisos, y se pensaba que era la tecnología. Por ejemplo, decían, bueno, es que llegaban en caballos, traían armaduras, traían armas de fuego, y por tanto los guerreros mexicas y de otros pueblos que también los combatieron en el camino no tenían nada que hacer. Sin embargo, la historia, el estudio de la historia y haciendo un análisis más profundo, nos lleva a conocer otros datos que nos permiten descubrir las causas y consecuencias de un evento histórico que no solamente marcó a la región, pues a nosotros que ahora somos mexicanos. En aquella época pues eran diferentes pueblos que tenían diferentes territorios, imperios, bueno, un par de imperios en competencia, el imperio mexica que no podía doblegar a algunos de los vecinos y que había obviamente causa de conflicto, otros pueblos sometidos, pero no era una nación como la entendemos ahora. Por eso, entre otras cosas, tampoco cabe el concepto de los traidores, ¿no? Porque se dice es que otros traicionaron a México y apoyaron a los españoles que llegaban, pero no es así, porque no era una nación. México como tal no existía todavía, eso se gestó muchos años después. Hablábamos de, pues podríamos comparar las ciudades-estado, ciertas regiones, ciertos pueblos de diferentes etnias, además que convivían como podían o como bien podían, y muchos de ellos que estaban subyugados ante el imperio y otros de ellos que estaban en franco conflicto y pues prontos a terminar también subyugados. El día de hoy entonces vamos a hablar de este fenómeno o de este hecho histórico de la caída de la Gran Tenochtitlan, enfocando dos distintas visiones que nos van a ayudar a complementar esa historia que conocemos. La primera, el mito del puñado de soldados españoles que someten un imperio. Es un mito que por supuesto todos sabemos que ya ha caído en tierra, pero que sin embargo fue lo que se enseñó por muchos años. Ahora vamos a comprender desde otros puntos de vista qué factores permitieron que ese puñado, que finalmente no era un pequeño puñado, por eso vamos a hablar de números, ¿sí? Lograra someter al gran imperio. El otro punto que vamos a tratar y que para bien o para mal es muy actual, dadas las circunstancias que estamos viviendo en México y en el mundo, pues es justamente el tema de una pandemia. Es decir, cómo influyó la llegada de una enfermedad desconocida para la cual las personas que aquí vivían no tenían la defensa inmunológica necesaria. ¿Por qué? Porque nunca la habían sufrido. Esto también serán datos y serán anécdotas tal vez que nos comente José Quesada acerca de cómo fue que posiblemente un factor de salud fue esencial y crucial para que el imperio cayera. En una opinión personal, yo creo que si no hubiese caído la Gran Tenochtitlan en aquella fecha, hace 500 años, aprox, ya estamos un poquito pasados del día, hubiese caído eventualmente. Es decir, era un fenómeno, hoy le llamamos globalización, porque estamos con una comunicación electrónica impresionante, pero en su momento fue cuando se encontraron dos mundos y en cierto modo se globalizó este planeta, la humanidad se globalizó. Es curioso porque ahora pensamos que es muy normal, ¿no? Va uno y viene y todo eso, pero yo me quiero imaginar cuando enviabas un comunicado desde la Nueva España y lo querías hacer llegar a España, pues tardaba un rato en barco en llegar tu carta, ¿no? Y de aquí a que te contestaban, en fin, pero finalmente fue un fenómeno globalizador y fue un fenómeno para efectos de
lo que hoy es México, México y toda Latinoamérica, o prácticamente toda Latinoamérica, fue un efecto de un mestizaje, de una manera de unir dos culturas muy disímbolas, con cosmovisiones muy diferentes, y que a la fecha, 500 años después, podemos observar en nuestras construcciones, en nuestras casas, en nuestros cultos, que todavía mantenemos ambas raíces. Por lo cual también vale la pena y en justicia decir que no hay buenos ni malos. Es decir, esa visión dicotómica, es decir, llegaron los conquistadores y destrozaron la cultura y además hicieron tremendas calamidades. Sí es cierto, era una guerra, hubo eventos que fueron crueles, es cierto, de los dos lados, por cierto, no nada más ni de ellos ni de los otros. Sin embargo, el resultado es una mezcla, una fusión de culturas que le dio vida al México que hoy estamos experimentando. Y si no, pues veámoslo en los alimentos, la arquitectura, el arte, mantenemos de ambas raíces. Pero bien, regresando al tema que hoy nos convoca, mi querido José, ¿qué te parece si empezamos con tu narrativa? Sí, buenas noches a todos, buenas noches Alonso, buenas noches Raúl. Voy a empezar por la parte que me toca. Ahora sí voy a hacer algo muy extraño. Voy a empezar por mis conclusiones. ¿Por qué? Por todo lo que has dicho, Alonso. Yo quiero establecer como hipótesis que los hechos que inclinaron la balanza, que hicieron que se diera esta caída de Tenochtitlán o este triunfo de los españoles, yo lo resumo básicamente en 4 capítulos. El primero es la diferencia de tecnología y números, que de eso nos hablará más Raúl, que lo vamos a dejar a él. El segundo es el mito de Quetzalcóatl o la fatalidad de Moctezuma, que yo así lo he llamado, que no sé si tengamos tiempo a ahondar este tema, pero para mí es muy importante. El tercero es el que también ya mencionaste tú, que es la viruela, que mató a miles de mexicas, y en este voy a ahondar. Nada más que antes de empezar a hacer esto, quiero decir que el último punto que yo considero importante, y por eso empecé la introducción aquí, que son las múltiples alianzas que Cortés logró hábilmente tomar a su favor de diferentes pueblos. Obviamente conocemos la de Zempoala y la de Tlaxcala, pero hay otras más. Pero vamos al tema que me han asignado ustedes, que es la parte de la viruela. Bien, todos sabemos, hemos oído que hubo un brote de viruela. Agarrando las crónicas de los mexicanos, especialmente las de Sahagún, ¿y por qué tomo esas crónicas? Porque Cortés simplemente ahorita hizo un comentario en sus 4 cartas de relación, hizo solamente un comentario con relación a este fenómeno de la viruela, como que no le dio mucha importancia. En cambio, las crónicas de los mexicanos, en todas las crónicas, especialmente las recogidas por Fray Bernardino de Sahagún, en sus informantes, son donde tenemos más noticias. Y esta pestilencia, ¿verdad?, que murieron muchos indígenas, tenían todo el cuerpo y cara llenos de viruelas, no podían moverse y se meneaban dando voces y gritos. Imagínense estas imágenes, si alcanzan a verlas, cómo son esos dolores de tener las llagas, las pústulas que causa la viruela abiertas, ¿no? Comenzó en el 13º mes del calendario azteca, llamado Tepehuitl, ¿verdad? Es una enfermedad que se describe como gran destructora de gente, y que como les digo, cubrían todos de llagas, de pústulas más bien, técnicamente son pústulas, y a los que sobrevivían pues, se les afeaba la cara. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo empezó ya esta enfermedad? Siempre los que nos dedicamos a la epidemiología, yo me dedico a la epidemiología veterinaria, describimos las enfermedades y decimos, ¿cómo empezó y cómo se difundió? Y aquí es donde entran las diferentes narrativas. Estamos en narrativas históricas con la información que se puede obtener de esas épocas. Dice, obviamente, lo que más conocemos todos es que empezó por un negro que venía en la expedición de Narváez, cuyo nombre es Francisco de Eguía,
y a esta persona, a este negro, se le atribuye, ¿verdad?, el haber difundido la viruela en México. Pero algunos prehispánicos creían que era una maldición del dios Xipetotec, o el dios desollado, ¿no? O sea, algunas narrativas todavía no daban la idea de que eran envíos de los dioses, ¿verdad? O sea, que los dioses habían causado esta enfermedad. Y ahorita al final voy a decir por qué no es tan descabellada esta hipótesis, bueno, del Xipetotec, o que la enfermedad ya estaba. Pero bueno, no me adelanto. Lo primero que les digo es que hay también narrativas que nos dicen que 15 nativos de los que venían en las naves de Narváez venían probablemente infectados de viruela. Entonces la primera es exculpar un poco a Francisco de Guía, que le hemos echado toda la culpa de esta viruela. Es posible que sí, él viniera enfermo, pero es posible que otros también vinieran infectados. Les voy a decir una cosa que es más complicada y no puedo probarlo. Es posible que la enfermedad ya existiera en México previo a la llegada de los españoles. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien, la enfermedad comenzó en Zempoala, o sea, en las costas de Veracruz, y se extendió por todo el reino, ¿verdad? Y también Sahagún dice, o sea, los cronistas de Sahagún dicen, no, es que empezó en Cuautlán y se extendió a Chalco. Lo único que sabemos, que varias de las crónicas coinciden, es que el brote, así como ahora medimos el de COVID, el brote duró 70 días y después se aflojó en México y se fue hasta Chalco. ¿Qué les quiero decir? Que en esas épocas no se hacían curvas epidémicas. Hoy todos sabemos que es una curva epidémica porque son esas gráficas que antes nos publicaban diariamente o que pueden consultar ustedes en las páginas de COVID. Eso es una curva epidémica. Pero en aquellas épocas, lógico que nadie hacía curvas epidémicas. Y aquí nos están enseñando una fracción de la curva epidémica, 70 días, que es lo que corresponde al Valle de México. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuánta gente murió? Las cifras. Murió mucha gente. Bueno, la pestilencia mató gente sin número, dicen los informantes de Sahagún. En las crónicas que hizo Motolinía, dice, murió más de la mitad de la gente, en algunas casas todos morían, toda la familia moría, murió la mayor parte de los indios y duró 70 días. Entonces ahí estamos viendo ese relato de 70 días. Perecieron muchos millares de hombres y quedaron algunos lugares despoblados, dice Ixtlilxóchitl, el cronista texcocano, ¿no? Y entonces hay una cifra que dicen 150,000 o a la mitad de la población de México. Pero esto es muy difícil de determinar, porque al final murió mucha gente, como Raúl lo irá a mencionar, en el sitio de la ciudad de Tenochtitlan, pero más bien murieron por el hambre, el asedio, bueno, aparte de los que murieron en la guerra, obviamente está hablando de la población en general. Si morían de hambre, morían de viruela y morían de otras cosas, ¿no? Otras enfermedades, que no me llevaría toda la hora a explicarles, pero hay evidencias de que había salmonela y algunas otras enfermedades. La siguiente, por favor. Bien, pero hay principales víctimas. ¿Qué es lo que más sabemos de esta epidemia de viruela que mató a mucha gente? Pues que mató al rey Cuitláhuac, al sucesor de Moctezuma y antecesor de Cuauhtémoc, cuyo reinado pues duró aproximadamente 80 días, 3-4 meses. Ahí hay algunas cifras que hablan diferentes, pero pues él, que había organizado la defensa de la ciudad, y esto es el punto más importante, desde que lo tenía preso Cortés y que Moctezuma lo envía para que aplacara al pueblo cuando estaba situada la ciudad de Tenochtitlan, los españoles estaban situados en el Palacio de Axayácatl, después de que regresó Cortés de la expedición de Narváez, tenían preso a Moctezuma, Cuitláhuac y otras personas. Pues alguien dijo, hombre, enviemos a Cuitláhuac a que calme a la gente que ya estaba atacándolos. Pero lo que hizo Cuitláhuac, en vez de calmar a la gente, animó la guerra y organizó la defensa de la ciudad, y fue el organizador de la defensa de la ciudad. Si él hubiera sobrevivido a la viruela, también quién sabe, Alonso, qué historia estaríamos contando. Pero lo que sí podemos decir de la viruela categóricamente es que este hombre murió de viruela, según dicen las crónicas, y eso sí fue una baja considerable. A la vez muere otro
líder que es Maxicatzin de Tlaxcala, es uno de los señores de Tlaxcala. Recordar que había 4 reyes o príncipes o principales de Tlaxcala que estaban cuando llegó Cortés, y este hombre Maxicatzin había hecho muy buena amistad con Cortés. De hecho lo curó a Cortés cuando regresó de la noche triste, de cuando regresan a Tlaxcala. Cortés venía muy herido y aporreado, ¿verdad? Y Maxicatzin fue quien tomó el cargo de recuperar a Cortés, o sea que a Cortés pues, le dolió esa muerte. Al igual que hay otra parte, que es lo único que menciona Cortés, les decía, el único comentario de Cortés, por aquellos días, estamos hablando de ese periodo de recuperación entre la noche triste y cuando ya los españoles van a ir a sitiar México y que se refugian en Tlaxcala, ya hacen los bergantines y toda esta historia, ¿verdad? Me avisan a Cortés que había habido muerte de los señores de Cholula, los que habían puesto después de la dichosa matanza de Cholula, pues murieron varios de los principales de ahí, y entonces le pidieron a Cortés que asistiera para ratificar los nombramientos de los nuevos líderes de Tlaxcala. Entonces, quiero mencionar que estos son los 3 hechos principales que le podemos atribuir a la viruela. ¿Qué otra conclusión podemos generar de aquí? Que esta enfermedad, como nos está sucediendo desgraciadamente hoy con COVID y sucede con muchas enfermedades, son ondulantes. No hay que decir pasó unos días y pasó la enfermedad y ya pasó. Aquí nos va dando la idea que si hubiera habido un epidemiólogo en aquellas épocas, hubiéramos podido hacer picos de brotes en diferentes ciudades en diferentes momentos, que es probablemente lo que pasó en este primer brote reconocido de viruela, ¿verdad? Que es el único que vamos a hablar esta noche, pero quiero decirles que hubo otros posteriores y que fueron igual o más intensos que este. La siguiente, por favor. Y bueno, con esto terminamos. Yo nada más dejo la idea, bueno, termino para pasarle aquí el micrófono a Raúl, con la idea de la fatalidad de Moctezuma. Si es que da tiempo, platicaremos un poquito de esto, pero te dejo a ti, Raúl, o Alonso, con más comentarios. Sí, vamos viendo. Bueno, primeramente yo quiero comentar que es un gusto que tenemos ahora sí que casa llena en el Facebook. Es un placer que nos acompañen. Gerardo Aguilar, ¿qué tal? Llegó tempranito Gerardo, hace un rato nos manda saludos. Gracias, Gerardo. Y está Ulises Ordóñez, compañero de aquí del programa también. Moni Rodríguez Lucio, tu hermana, mi querido Raúl, está con nosotros y nos manda felicitaciones. Supongo que a ti en especial es cumpleaños de Raúl, no es por balconearlo, pero para que todos lo puedan. Corina Telles también manda saludos. Dolores Otamendi, saludos y felicidades. Gracias a ti por acompañarnos. Hasta me avergüenza un poco que nos agradece compartir sabiduría. Bueno, a Raúl o a José. Beatriz Rodríguez Lucio, Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Paulina Guzmán, un gustazo también que nos acompañes. Y mira, aquí está Betty, te felicita Raúl por tu cumpleaños también. Paulina Guzmán, feliz cumpleaños. Miguel Ángel Vasallo también está con nosotros, saludando desde León, Guanajuato, a José Quesada. Mira, mi querido José, te mandan saludos. Ulises nuevamente. Noemí Sosa también felicita a Raúl por su cumpleaños. Heidi nos acompaña también, mi querido José. ¿Qué tal, Heidi? Gracias por acompañarnos también en el programa. Y seguramente por ahí está Georgina Sandoval también. Le mando muchísimos y muy cariñosos saludos. Y bien, Raúl, pues a ver qué nos comentas tú. Mira, comentábamos el tema de la viruela, y a mí me parece que José, muy apropiado, ¿verdad? Técnicamente hablando, como, bueno, finalmente médico que es, veterinario, pero finalmente pues conocedor de todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión. Y tienes razón, José, de haber habido un epidemiólogo, probablemente la percepción que tenemos del impacto de la viruela podría ser diferente. Sin embargo, bueno, pues no dejó de ser un factor que consideramos esencial, en el sentido de que debilitó a la ciudad. Ahora, en una cosa que también comentaste por ahí, pues el asedio, imagínate las condiciones salubres que la ciudad, decíamos al principio, era una ciudad limpia, pues dejó de serlo, ¿no? Había hambre, había otros factores importantes que por supuesto tuvieron que ver con la caída de la gran Tenochtitlan. Y bueno, pues Raúl
Raúl, ahora nos toca hablar un poquito de eventos, números, es decir, hay que romper algunos mitos, ¿no? Hay que conocer, a mí me parece interesante que probablemente no dimensionamos muchas veces cuando pensamos en esas batallas, en esos momentos, no dimensionamos los números, o sea, cuántas personas participaban, cómo se fueron construyendo pues diferentes grupos de personas, cómo eran las batallas. Pues tal vez nos imaginemos unas pequeñas escaramuzas, por llamarle de esa manera, y a la hora que nos metemos a los números de lo que se ha podido, bueno, la historia va como construyendo, porque hay algunas crónicas donde se habla de números, pero probablemente pues, o exageraban o se quedaban cortos. Sin embargo, la historia va construyendo escenarios posibles, escenarios probables, que de eso se trata la historia, no es fácil comprobarlo, y Raúl nos va a platicar un poco de cómo se presentaron los eventos en términos de, ahora sí que, lo que le gusta a Raúl, el dato duro. Gracias, Alonso. Bueno, buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Realmente nos sentimos complacidos de volver a estar en un escenario, aunque de muy poca gente debido a la contingencia que tenemos, pero la verdad es que era más de un año de estar ausentes aquí con ustedes, y eso a mí me tiene muy contento estar con mis amigos, acompañado, y agradecer a Valentín García por esta oportunidad de estar aquí una vez llegando a ustedes, aunque preferentemente de manera virtual. Y me da gusto que hayas leído a mucha gente que nos saludó, que me felicitó por mi cumpleaños. José, cumpleaños mañana, por cierto, también aprovechamos para felicitarlo. Alonso cumplió hace 3 o 4 días, o sea, todos estamos aquí como muy cerquita, todos somos de agosto, y esto primero, antes que nada, expresar mi contento de estar con ustedes. Nuestra plática de hoy, puesto que acaba de pasar ese 13 de agosto, tiene escasos 5 o 6 días de que ocurrió, 500 años de lo que realmente pudo haber significado este hecho, un hecho que tomó pues prácticamente casi todo 1521, aunque ya se hace un sitio en forma en los últimos 3 meses, que es una batalla cruel, muy grande, y quiero resaltar que en efecto la caída de la Gran Tenochtitlán, aparte de ser el génesis de México, puesto que aquí y de esta forma es como nace nuestra nación, pues es uno de los eventos más importantes en toda la historia de la humanidad. Nada más voy a poner unos cuantos ejemplos a qué nivel está considerado. Por ejemplo, en la antigüedad, los sitios y las destrucciones de Jerusalén, que pobre ciudad, le fue muy mal, en el 589 a.C., en el 70 que hay una terrible mortandad, dicen las crónicas cerca de 2 millones, y finalmente la última en el año 132, cuando los judíos fueron expulsados de Israel por los romanos. Significaron 3 eventos verdaderamente pues grandes, hecatombes, destrucciones de ciudad, del templo. 2 veces se destruyó el templo, miles y miles de muertos, y esto fue más o menos lo que pasó en 1521. Ya más recientemente también es considerado a la altura de, digamos, un par de ejemplos que tenemos en la Segunda Guerra Mundial, pues la batalla más cruel de toda la Segunda Guerra Mundial es el sitio o la batalla de Stalingrado, que fue terrible, que fue donde prácticamente se definió hacia dónde se iba a inclinar el resultado de la Segunda Guerra Mundial,
y la gran ofensiva que emprende Occidente con todo lo que tiene, con contingentes de millones, que fue el desembarco de Normandía, y que ya en una ocasión pues el equipo de Ecos de la Antigüedad dio una plática aquí, y esta intervención es cortita, nada más es para poner digamos la relevancia del evento, aparte de ser el génesis de nuestra nación, porque ahí es donde realmente nace el México, la Nueva España, con la unión cruel, fuerte, cruda de dos razas, naciones, la indígena mesoamericana y la europea, de los iberos y los españoles. Entonces yo aquí quisiera, no sé si podamos hacer, si nuestro moderador lo permite, hacer un intercambio de opiniones, haciéndolo un poquito parecido a la radio, si lo estimas conveniente. Yo aquí termino esta primera parte de mi plática, que es chiquita, es de introducción, y ya luego vengo con más datos. Mi querido Raúl, por supuesto, pues de lo que se trata es también de intercambiar las opiniones, como bien dices, pero bueno, necesitamos primeramente ver qué opina José acerca de lo que tú acabas de mencionar, los comparativos que amablemente has hecho, y tú traes muchos números, mi querido Raúl, no nos dejes así nada más. Bueno, miren, de esto que acabas de mencionar, Raúl, yo pues considerar que esta sí fue una batalla muy cruel, ¿no? Ahorita comparando con las batallas de Leningrado, por ejemplo, que bueno, Leningrado sí soportó la embatida de los nazis, ¿verdad? O quizás comparándola con lo que fue la caída de Jerusalén, ¿no? Por hablar de otro hecho de la antigüedad que también tratamos mucho, ¿verdad? Pues eso fue una guerra muy cruel, ¿no? No vamos a describir los hechos, se los invitamos el sábado y vamos a platicar de eso, pero fue una guerra muy cruel, ¿no? Y esas imágenes que pusieron ahorita, pues me hicieron hacer evocación a lo que serían las imágenes del sitio de Tenochtitlan, que también dura 60 días, si no estoy mal, y que también fue muy cruel, ¿no? Entonces, es una guerra que mejor dejo aquí a Raúl que nos dé las cifras, para no meterme yo a las cifras, pero sí que fue una cosa muy dura, eso sí. Para no meterte en Honduras, mi querido José, mira, yo considero que se le ha dado poca difusión, por llamarle así, a lo que significa el sitio de la ciudad, es decir, lo que es la vida de la gente, la vida cotidiana de la gente que queda encerrada, sin salida, sin insumos, con pocas posibilidades de alimento. Y decíamos hace unos momentos, hablando también sobre la enfermedad, no solamente la viruela, sino algunas otras, como bien mencionó José, las condiciones salubres de una ciudad sitiada se van deteriorando a pasos agigantados. No hay agua fresca para tomar, los alimentos empiezan a descomponerse, muere gente, mueren animales domésticos, y todo eso va generando un entorno, por un lado, que afecta la salud física de las personas, pero por otro, y tal vez más importante, la salud emocional de toda una comunidad. Es decir, no debemos minimizar el efecto psicológico, el efecto sobre el ánimo de aquellas personas que se encontraban ya encerradas, curiosamente no vencidas todavía. Sin embargo, pues eso ya se había puesto, pensando por ejemplo en las familias, no alcanzaron a huir, no tenían por dónde, en fin. No sé, Raúl, tú que nos puedes comentar, tú que traes esos datos interesantes, esa situación de qué números podemos aplicar a todo esto, y además pues de diferentes, tú traes unas estadísticas, por ejemplo, de la cantidad de gente que realmente participaba en batallas y todo eso, ¿no? Adelante, Raúl. Bien, bueno, vamos ya, me lo estás pidiendo, lo tengo un poquito más adelante, pero tú platica lo que quieras, aquí el que manda eres tú, porque nos sirve de retroalimentación, porque José también
ha visto una cifra. Yo nada más puedo hablar de que tenemos varias fuentes, tanto españolas, indígenas, que fueron del siglo XVI. Se dieron algunos datos, Bernal Díaz del Castillo, en fin, son varios los que dan unos números, y aparte hay un análisis ya de historiador de cuáles fueron los números reales que pudieron haber sido. Pero antes que empezar a darles los números, sí quiero nombrar que para ese momento ya la desventaja entre un contingente y otro era mucha, digamos, de la alianza español con los mesoamericanos que estaban en contra de los aztecas. Esto era una superioridad como de 4-1, 5-1, no sé, y ya al final fue tremendo. Y en estos números hay que ahora sí que recalcar que no son 500 o 1000 españoles o 1500 los que hayan sido contra 60,000, 70,000 aztecas, no, son los españoles que hayan sido más unos 200,000 aliados que tuvo Hernán Cortés entre cholultecas, entre huejotzincas, entre tlaxcaltecas, sobre todo, que fue su principal aliado. Otras naciones, se habla, por ejemplo, que Querétaro, que ya sabemos que tuvo su tiempo mesoamericano, justamente en ese momento fueron embajadas de Tlaxco y del Iztaque Chichimeca, o sea, de el San Juan del Río, a Coyoacán a presentar pues la unión ante Cristóbal de Olid, que fue el que vio todo ese tipo de alianzas, y contar toda esta gente que estuvieron recibiendo para atacar Tenochtitlan. Habla de una abrumadora superioridad. Yo estoy proponiendo más o menos, aquí lo pueden ver en el cuadro, 200,000 tlaxcaltecas, entre cholultecas y huejotzincas 40,000, 1000 españoles, entre 1000 y 1500, probablemente 80 caballos, 100 escopeteros, 50 arcabuceros, 16 cañones y 13 bergantines, que es el arma maestra que usó Hernán Cortés, y quizás una de las claves para tener el resultado final que a final de cuentas tuvimos. Del otro lado, de los combatientes, pues eran, se calcula entre 50 y 60,000 guerreros mexicas y 20,000 canoas, que bueno, era la parte fuerte de los Tenochtias, era por agua, por los lagos, pero para eso estuvieron los bergantines, y las batallas que se dieron en los lagos de Texcoco, todas las aguas que rodeaban la isla de Tenochtitlan, fueron fundamentales para poder penetrar, puesto que terrestremente hablando solamente había pocos ataques por la calzada de Tacuba o por la que venía por Coyoacán, y quizás un poco la de Ixtapalapa, ataques que nunca penetraban bien, puesto que eran fácilmente defendibles, hasta que lograron finalmente desequilibrar la balanza, pero por agua, y pudieron desembarcar en otros lados. Este es, digamos, lo que tengo acerca de los ejércitos. El tiempo de batalla, o sea, el sitio, que comienza aproximadamente por mayo y termina, como ustedes saben, terminó el 13 de agosto de 1521, suma unos 80 días. Y para terminar con esta parte de estadística, de los hechos que inclinaron la balanza, y esto nos puede dar pauta a comentarios, si hay en la red algo, bueno, si tú ves alguna pregunta, Alonso, alguien que quiera opinar algo, bueno, tú verás si es pertinente sacarlo, para hacer partícipes a la gente que está con nosotros desde la red. Bueno, yo considero que son 4 factores. Uno de los principales es la
diferencia tecnológica que hubo. Esto fue fundamental, fue uno de los hechos claves. Otro, aquí no lo puse, bueno, la gran alianza, los aliados que tuvo Cortés, que fueron muchísimos, como 250,000, 250,000, quizás más 300,000 guerreros. El mito de Quetzalcóatl, porque ese influyó de una manera decisiva en lo que es el pensamiento, el sentimiento y los temores de Quetzalcóatl. La viruela, que también fue clave, que ya nos habló un poco José Quesada Fox, puesto que la mortandad fue terrible, y todo esto, bueno, le sucede cuando Cuauhtémoc es el señor de Tlatelolco. Realmente, como bien dices, José, ¿qué hubiera pasado si Cuitláhuac no hubiera muerto de viruela? No sé, quién sabe qué estaríamos contando, pero entre pasar el poder de Cuitláhuac a Cuauhtémoc, se perdieron varios días, y esto fue fundamental. Bueno, yo hasta aquí estoy con mis números, Alonso, pues. Muchas gracias, mi querido Raúl. Pues mira, tus números, la verdad es que revelan cosas muy interesantes acerca de este hecho histórico. Quisiera antes saludar a Héctor Arbizu, que nos manda un abrazo a los conferencistas. No veo, mira, Joana Palacios. Saludos también, a Héctor Arbizu, claro, y a todos los que nos han. Joana Palacios también nos agradece esta información. Y sí es cierto, mira, viendo tus números, a mí se me ocurren varias reflexiones, ¿no? La primera es, hay una cierta, y vamos a repetir un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, es que traicionaron a la patria, por llamarle así. ¿Por qué? Porque, bueno, tú ves el número y eran, no sé, 200,000 tlaxcaltecas, 40,000 cholultecas y huevotzingas, y 1,000 españoles, o 1,500 españoles. Eso ha generado esa visión de decir, no, es que les voltearon la espalda a su propia tierra o a su propia raza, cosa que no es cierta, porque volvemos al tema, ¿no? Bueno, eran pueblos distintos, eran, vamos a llamarle estados distintos, que, bueno, tipo ciudad-estado, tipo comunidades, que no estaban contentos con los mexicas, ¿no? Y a la primera oportunidad encontraron a alguien con quien aliarse para enfrentar a un, vamos a llamarle entre comillas, enemigo común, porque si lo vemos de otro punto de vista, difícilmente los mexicas eran enemigos como tal de los españoles, no había una enemistad, lo que había era pues un grupo de personas que vienen del otro lado del mundo y que están buscando, podría ser como la conquista. Yo creo que cuando llegaron no sabían ni siquiera muy bien a qué venían. Cuando vieron las riquezas, cuando vieron pues ese poderío, y cuando vieron que había ahí pues razones económicas para tratar de dominar esas tierras, pues tomaron las decisiones en su momento. Yo creo que en ese sentido Cortés era un estratega extraordinario, y además una persona con una gran flexibilidad, una visión muy flexible, porque difícilmente al llegar a Veracruz podían imaginarse lo que se iban a encontrar, pues cuántos kilómetros, Raúl, no sé, unos ciertos kilómetros a tierra adentro, al descubrir la riqueza, al descubrir esa cultura, pues tuvieron que tomar decisiones, y la decisión en su momento fue, pues tenemos, o tomamos estas tierras o nos corren. Yo creo que por ahí la han de haber decidido. José. Sí, mira, yo quisiera hacer unos comentarios esta última parte, que es como yo empecé, ¿verdad? Porque no sabía cuál va a ser la dinámica, luego el tiempo nos gana. Pero las conclusiones, no coincido en gran medida con Raúl, con lo que está puesto en la pantalla, sobre estas conclusiones. Nada más mencionar dos cosas previas. Sobre la viruela, les dije, se me olvidó decirlo, que es posible que la viruela ya estuviera en México. Esto es la hipótesis de un médico de Guatemala que escribió hace poco. ¿Y esto por qué se debe? Porque háganse esta pregunta. Bueno, sí morían mexicanos de la viruela, pero ¿por qué ningún español?
de los que vinieron. O sea, todos los españoles estaban inmunizados, no ponían vacuna, eso viene siglos después. Entonces ahora sí todos estamos vacunados contra viruela, pero en esos tiempos no sucedía así, ningún español se muere y mexicanos sí. Entonces hay ahí algo raro, que aparentemente esta enfermedad ya existía y existió después. Pero bueno, lo que quiero es discutir esta parte final. Esta parte final, bueno, dijimos, Cuitlahua, que era un aguerrido guerrero, sí dejó herencia de eso, porque los mexicanos pelearon hasta el último día. Ya estaban completamente aplastados, asediados en la parte norte de Tlatelolco y seguían peleando. Costó mucho trabajo que se rindieran. Varias veces se le pedía a Cuauhtémoc que se rindiera. Ya en las últimas veces él le pedía al consejo que decidieran, porque dijo, bueno, tampoco los puedo ya apretar tanto, y la gente seguía con afán de pelear hasta el último momento. Sobre la alianza, que esto que dices, Alonso, yo estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones que hacen ustedes, de lo que a veces decimos equivocadamente que si hubo traición, o que la hipótesis que hay ahora, que es de las más nuevas que hay, ¿no?, que la conquista de México la hicieron los mexicanos mismos. O sea, la conquista de Tenochtitlan fue labor de poblaciones originarias aquí de México, que los españoles poco tuvieron que ver. Bueno, estas hipótesis las rebatimos con esta idea. Lo que has dicho tú, Alonso, es muy importante. Había división. Muchos eran de origen náhuatl. Aquí sí, ciertamente había cortecas, chichimecas, otomís, que son otras etnias, por así decirlo, pero muchas de las etnias eran de origen náhuatl. Bueno, tlaxcaltecas es otra, tienes toda la razón, pero también al final se voltean en contra de la ciudad de los mexicas, los culúas o mexicas, como se les conocía en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque los mexicas, de haber sido el último pueblo que llega al lago, al Valle de México, al lago de México, que eran los que todo el mundo los hacía para un lado, fueron a dar a la isla que ahora se conoce como Tenochtitlan. Incluso los tlatelolcas eran otros, que es parte de esta alianza última, ¿verdad? Esos que luego de que lograron fundar su imperio y la reforma de Tlacataltecutli, el Tlacaetl, que es lo que hizo que empezara a agarrar fuerza el imperio mexicano, fueron sojuzgando a otros pueblos, como tú lo dices. Les pedían tributo, y el tributo no eran simplemente bienes materiales, el tributo eran vidas humanas para sacrificarlas. Entonces, esto sí tenía a muchos pueblos anonadados. Y básicamente hay dos pueblos que ya estaban contando los días desde que llegaron antes de que llegaran los españoles. Uno es Tlaxcala, lo sabemos muy bien, Tlaxcala, las dichosas guerras floridas, la rivalidad, ¿verdad? Y el otro son los Zempoala. Y yo me adelanto aquí porque mi hipótesis es que Cortés sí sabía que había un imperio, porque ya desde la expedición anterior de Grijalva en Tabasco se supo noticia de que había algo más adentro. Todavía cuando vino Hernández de Córdoba era la idea de que si era una isla o una costa, lo que era Yucatán, ¿verdad? Pero ya después se supo que además del imperio maya, bueno, no imperio maya, sino lo que quedaba de los mayas, que era lo que era Yucatán, el sureste, había un gran imperio que dominaba a casi todas las regiones, que era el imperio azteca. Y obviamente Cortés lo sabía, y como lo dije en el programa en su momento, desde que Cortés salió de Cuba ya venía con la idea de poblar y conquistar. Quizás no la tenía muy clara, y eso sí coincido, pero ya tenía la idea de poblar y conquistar. Y obviamente lo que dijiste también al final es válido. Cuando vieron la magnitud del problema, cuando empezaron a llegaron a México, dijeron, aquí no hay papas. O salimos bien o no salimos. Eso sí es un hecho, y es toda esta epopeya increíble. Pero dejarles esta idea que para mí es básica. Había una inquietud por liberarse del pueblo mexica, y Cortés lo único que tuvo de habilidad es saber coordinar esa inquietud, o sea, digamos, coordinar esos deseos que había, ¿verdad? Para lograr, obviamente, como él lo proponía a los pueblos, someterlos al imperio de Carlos V, ¿verdad? Eso es lo primero que les pedí. Pero bueno. Mi querido José, pues voy a coincidir contigo, tienes razón, porque efectivamente las noticias
noticias corrían, ¿sí? Es decir, no llegaron en total ignorancia. Pero de cualquier manera, cuando lo vieron con los propios ojos, yo estoy seguro que en ese momento cambió su visión de lo que significaba poblar. Es decir, una cosa es que yo salgo con la idea, a pesar de que digo que no en un principio, pero salgo con la idea de efectivamente empezar a tomar tierra, que bueno, pues eso se hacía históricamente, ¿no? Cada quien iba tratando de tomar sus trozos de tierra. A mí me parece, José, que sí tuvieron que, hasta cierto punto no era planeado, ¿no? Tuvieron que improvisar mucho, y una gran habilidad de Cortés fue tener la flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Cuando vieron lo que realmente era la Gran Tenochtitlan, las crónicas tú las has comentado, sí se quedaron asombrados, ¿no? Y entonces ante eso, inclusive tal vez no esperaban una resistencia tan fuerte, ¿no? Digo, finalmente fueron batallas y fue tiempo. No la esperaban probablemente, y las alianzas pues eran temas tanto económicos como políticos, igual que ahora, no creo que fuera muy diferente. Y efectivamente Cortés tuvo la, vamos a llamarle, visión de, al darse cuenta que los pueblos que rodeaban al imperio, que además imperio también es un término que vale la pena analizar, ya no hay tiempo, pienso yo, pero no es el tema de esta conferencia, pero el concepto de imperio como tal es interesante, porque aquí eran más bien algunas, digamos, comunidades que estaban sometidas, pero no llegaban al grado de imperio, territorio conquistado, por ejemplo, ¿no? Por parte de los mexicas. Era más bien una manera de someter a los vecinos, que es un poquito distinto del concepto de imperio comúnmente aceptado, ¿no? Y yo sí creo que improvisaron, y que para su buena fortuna les funcionó. Tema político, tema de diplomacia, Cortés debe haber sido un gran diplomático, y por eso también un poquito romper el esquema, decir eran un puñado de aventureros que se aventaron al mar, y no es así. Yo creo que era gente que sabía bastante bien lo que hacía. No, de otra manera no sería explicable. No sé qué opinas, Raúl, José. Nos llevaría una hora contestarte y se nos va a ir acabando el tiempo, porque yo pienso que los aztecas sí les cabe un poco la noción de imperio, partiendo de tus propios principios. Iban dominando otros pueblos e imponiendo la hegemonía de una cultura y religión, pero les digo, ya hablar de las religiones y culturas, todo eso llevaría mucho rato. De acuerdo. Vamos a terminar, bueno, mi parte cuando menos. Voy a decir rápidamente, porque dije, uno de los puntos que para mí es crucial, que lo pusimos como la leyenda de Quetzalcóatl, pero yo le cambié, como tú dices, a mis teorías filosóficas, le puse la fatalidad de Montezuma. Exactamente. ¿Por qué puse eso? Mira, voy rápido, porque no nos da tiempo de ver toda esta parte de la presentación. Bueno, Moctezuma III, Moctezuma quiere decir el encolerizado. Era un hombre que tenía el dominio de su pueblo, gobernaba mediante la comunicación, pero también bajo la imposición de su opinión, de su forma de ver las cosas, ¿verdad? Y él también, eran gente que hablaban muy bajito, se inclinaban las miradas cada vez que se presentaban ante el emperador, y tenía una personalidad. La siguiente, por favor. Lo que sucede es que las primeras señales que hay de españoles aquí en México es otra idea. Llegó Francisco Hernández de Córdoba en 1507. Pues no, miren, resulta que en 1502, en esas factorías, porque los mexicas no solamente tenían ciertos pueblos bajo su dominio, sino tenían como factorías o presencia, digamos, lugares en la península de Yucatán, en el sureste. Y en estas factorías de Xicalalco se empiezan a tener noticias de que existían personas blancas y barbadas feroces, ¿verdad? ¿Cómo se sabía de esto? O porque algunos mexicas o alguien habían ido a Cuba, o porque algunas canoas de Cuba habían venido acá, no tengo claridad de eso. Pero también se sabe que en el 512 llegan a Yucatán nativos de Jamaica en una canoa. ¿Me permites ahondar un poquito en ese detalle
que yo, bueno, ya estudié algunos años en efecto. Sabemos que los españoles llegan primero a las Antillas y llegan a todas estas islas, y en muchas de ellas gobernaron con tremendo terror y fuerza, y también estos antillanos tenían cierta habilidad con la cuestión de la navegación, y sabemos, por ejemplo, que de Cuba a la península de Yucatán no hay mucha distancia, y que si por alguna causa o alguna tormenta o digamos las corrientes marítimas se conjugaban, no era difícil que estas canoas desembarcaran aterrorizados antillanos, tratando de hablar con los mayas, que no se entendían, por supuesto, pero quizás a señas, con mímicas, podían entender que algo terrible estaba pasando ya allá en las Antillas. Y este fue, entre muchos más, uno de los factores que cundió miedo, un ambiente pues ya de pesimismo, aparte de los presagios que se van dando, pero embarcaciones que llegan a la costa de Yucatán o a Veracruz, cofres con espadas o con vestidos de Castilla, cosas raras que empiezan a pasar, y que en efecto se da a través de esta escasísima pero sí existente comunicación entre los antillanos y los mesoamericanos. Nada más esto es un rápido apunte, José. Así es, Raúl, efectivamente también hubo una canoa de mayas que se cruzó con las expediciones de Balboa en Centroamérica, eso fue en Honduras, si no ando mal. O sea, lo que tratamos de decir, la siguiente por favor, es que esto se convirtió en presagios, augurios fatalistas, ¿no? ¿Qué dicen las crónicas mexicanas? ¿Qué dicen las crónicas mexicanas? Que en 1502 un cometa cae del cielo y arde el techo de Huitzilopochtli. Son 8 presagios que hay. Otro es que el lago ardía, ¿verdad? Y las casas se inundaban. Se escuchaba la famosa Llorona. Todos hemos oído hablar de la Llorona. Bueno, pues era una mujer que lloraba, que decía, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Entonces esto es, vean de dónde viene. La siguiente, por favor. Y unos pescadores encuentran una grulla de color ceniciento, la cual traía como, algo en la cabeza, que como un espejo, así se describe, y el emperador, viendo ese espejo, vio primero el cielo y las estrellas, y luego unos hombres montados en venados que venían a hacer la guerra. El siguiente, por favor. Bien, también había algunos presagios. Nezahualpilli, ¿verdad? El hijo de Nezahualcóyotl, emperador de Texcoco, le había predicho a Moctezuma que estos pronósticos vendrán sobre nuestros reino de tierras calamidades, que acabará siendo destruido, ¿no? ¿Por qué le puse rivalidad? Porque había rivalidad entre estos dos príncipes y sus sucesores, los de Texcoco. La siguiente, por favor. Y bien, estos portentos existieron, o sea, ya les presentamos dos situaciones. Cómo había datos duros, por así llamarlos, o datos de relatos, información que le llegaba a Moctezuma sobre esas casas flotantes, sobre esos hombres montados en venados, barbados, blancos, etcétera, etcétera. Había el mito de Quetzalcóatl, que había salido de Tula, se había ido al sureste y se había ido hacia el oriente, iba a regresar, por eso dijimos que el mito de Quetzalcóatl. Entonces los cronistas que escriben, ya hablamos a mediados del siglo XVI, se hacen esta pregunta: si existían tales portentos, o sea, si era real que los mexicanos o el mismo Moctezuma habían tenido visto estos cometas, o esto que se quemó el templo, o que ardió el lago, todo aquello como hechos reales que pronosticaban un hecho fatal, o esto ya Maquiavelo y otros autores de la misma época lo daban como presagios cuando había una gran fatalidad. De hecho, el rey Fernando el Católico escuchó profecías de que dominaría Nápoles, y así fue. Aquí la pregunta que se hace Hugh Thomas:
es si realmente estas narrativas corresponden a los hechos reales, a que haya habido esos hechos, o se fueron mitificando, por así decir, como se mitificaban otros hechos de la antigüedad. La respuesta que el mismo autor da es que en base sí había ciertos hechos, ciertas cosas, la siguiente por favor, para ir rápido, ¿verdad?, que hicieron que a Moctezuma entrara en una actitud de fatalidad, ¿verdad? Él primero empezó a preguntar, ¿verdad? Se fue con los nigrománticos, que eran los adivinos de aquella época, a preguntarles que si había presagios de que iba a venir una fatalidad, y ellos pues decían que no sabían, los mandó a encarcelar. Esta es una característica de Moctezuma: cuando no le gustaba lo que le decían, mandaba a encarcelar a la gente o la mandaba a matar. Entonces los mandó a encarcelar, desaparecieron de la cárcel, según dicen las crónicas, y luego llamó a divinos y llamó, la siguiente por favor, llamó a gente que le decía que todo esto iba a ser pues no le decía nada, más bien, porque si le decía no le gustaba. Lo que sucede después de este presagio que se ve ahí, ¿verdad?, de que Moctezuma queda ya con la cabeza inclinada, fíjense con eso, ¿no? Ya él cuando ve todos estos presagios, perdón, porque faltó decir otra parte. Cuando llegan los españoles, él envía hechiceros a que traten de disuadir a los españoles, o sea, que les hagan hechizos. Tanto en Veracruz hicieron el primer intento, como el segundo ya en el Pico del Águila, Monte del Águila, ya casi entrando a la Ciudad de México, pero los hechiceros fueron incapaces, obviamente, de lograr. Cortés ya iba sobre lo que iba y llegó a México, ¿no? Pero ya cuando Moctezuma veía que tanto los presagios existían como las embajadas le fallaban, pues empezó a tomar una actitud fatalista. Por eso yo digo la fatalidad, Alonso, porque ya cada vez se fue cayendo en la depresión. Les hablé de un hombre que tenía comunicación, que tenía contacto con todo su reino, que recibía diario a gente que estaba al tanto de todo lo que sucedía en su mundo. Y si ven este tipo de narrativa, dice al final que Moctezuma ya quedó con la cabeza inclinada y ya no habló palabra, solo dijo: ¿qué remedio, mis fuertes? Pues con esto ya fuimos de aquí y se nos dio lo merecido. ¿Hay algún monte donde subamos, un lugar donde huir? Sea lo que sea, ya tendremos que verlo con asombro, ¿verdad? Después, ¿qué sucedió de esto? Todos sabemos la historia. Tiene que recibir a Cortés en la calzada de Ixtapalapa, lo aloja en el palacio de Axayácatl, ¿verdad? Y ahí en esos días, cuando lo prenden y todo, él jura fidelidad al emperador Carlos V, o sea, Moctezuma, le da fidelidad a Carlos V, y ya estaba a favor de que los españoles gobernaran. En esos pocos días antes de la expedición de Narváez y de la matanza del Templo Mayor, casi Cortés ya estaba gobernando, ¿no?, la ciudad. Ya Moctezuma, como ya había inclinado la cabeza, así como lo dice ahí. Por eso yo considero que este es un punto importante, Alonso. Es un punto, cuando ponemos esas conclusiones, esta es una de las conclusiones importantes. La actitud que tuvo Moctezuma, había sido sacerdote antes de ser emperador, entonces él también tenía esa cuestión de ver la fatalidad. Yo por eso le puse así. Si lo comparamos con Cuitláhuac y el propio Cuauhtémoc, pues la actitud es diferente. De acuerdo, mi querido José, tienes toda la razón. También temas de cosmovisión. Oye, tenemos más comentarios aquí en el Facebook, y bueno, Noemí Sosa nos manda dobles felicitaciones, una por la conferencia y otra por nuestros cumpleaños. Y sí, de veras coincide que cumplimos años muy cercanamente. Compañero Mauro Rivera Montaño deja algunos comentarios que nos vamos a poner a consideración de todos nosotros. Él dice que existe una versión que los reyes católicos supieron de la riqueza en el templo de la Guadalupana, después de lo cual decidieron expulsar a los judíos de su territorio.
Posteriormente, Mauro también comenta que la noche triste es para los protectores de españoles, se le debe llamar la noche de Victoria Mexica. Es el comentario de Mauro, y voy a hacer el último comentario de Mauro antes de leer otro saludo. Mauro comenta que el uso de perros bravos, entre paréntesis asesinos, también fueron utilizados en Tenochtitlan. Mauro, gracias por tus comentarios. Aquí todo sale al aire. Y José Luis Reynoso Sánchez, saludos para don José Quesada desde Jalpan de Serra, fíjate, desde la Sierra Gorda también. Y bueno, no, y José es el popular del programa, bueno, Raúl también, pero José desde todas partes del Bajío recibe muchos saludos, mi querido José. Bien, pues vamos a continuar, mi querido Raúl, ¿qué comentarios quieres? Ya estamos cerca del cierre, ya estamos cerca del cierre de esta sí, no sé de cómo, evento. de cuánto disponemos, Valentino. Ok, bueno, ya estamos cerca. Podemos seguir, qué bueno. Podemos seguir. La verdad es que, mira, también Bernardo Lozano, Bernard, saludos al doctor Quesada, mi querido José, te digo que... Sí, hombre, estás muy felicitado también. Bueno, sí, ya nos dieron un poco de manga ancha para seguir conversando unos minutos, mi querido Raúl, adelante. Bien, lo que comentabas hace poco, Moctezuma jura fidelidad a la corona. Esto sucede en 1519. Este va a ser también uno de los factores de funestas consecuencias, puesto que podemos decir que a partir, técnicamente, de manera como jurídicamente hablando, no en los hechos, porque para noviembre de 1519 sí eran unos pocos españoles y unos pocos aliados dentro de la isla de Tenochtitlan, totalmente rodeados, que pudieron haber sido aniquilados ahí en ese momento fácilmente. O sea, de realidad no eran como dueños de México, pero jurídica y técnicamente sí, por el detalle de haber podido intimidar a Moctezuma o terminarlo psicológicamente, como dices, por toda esta guerra de nervios que se dio en los años previos, con los presagios, con los desembarcos de los antillanos, con todo este pesimismo que se iba generando. Sí toma mal parado a nuestro Tlatoani de allí en 1519, y claro, con el golpe audaz de Cortés, al darse cuenta que sí había caído en una trampa, se había ido a meter con todo su ejército a Tenochtitlan y que era fácil de exterminar, se decide jugar una carta que le iba a resultar muy bien: capturar y secuestrar a Moctezuma. Y como Moctezuma, pues sí, psicológicamente estaba terminado, esto resultó y redundó en 8 meses de gobierno sin haber disparado un solo tiro. Entonces, técnicamente, la Nueva España, por así decirlo, comienza en noviembre de 1519. Esto nos lleva a concluir que cuando se producen las batallas que van a terminar en lo que es la Noche Triste, la noche en que son expulsados los españoles y los aliados que venían con ellos en una terrible derrota, hay, técnicamente hablando, ahora sí que valga el abuso de la palabra, esto es una insurrección, puesto que ya se había jurado, eran tierras de Carlos V, y así lo toman Cortés y los españoles, y parte de la destrucción del sitio, de la crueldad con que se llevaron muchas acciones, pues depende precisamente de que técnicamente no es una conquista, es una labor de reconquista y destrucción la que se da aquí. Entonces este es el primer punto que quería dar, y bueno, ya estuvo comentado algo por José, y mi siguiente punto es ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué los tenochas, los mexicas,
no aprovecharon que después de la noche triste, que ya habían derrotado a los españoles, que cuando mucho quedaban unos 500 y unos 4,000 aliados, era un monto o un número verdaderamente pequeño. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y muchos dicen, no, es que aquí metieron la pata, esto fue un error, porque vemos aquí, ahora sí que a toro pasado, una situación en nuestra comodidad del siglo XXI, pero en un ejercicio por ponernos en los zapatos de qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, primero, esas batallas, sobre todo la última, donde escapan los españoles, donde muere mucha gente, el lago estaba teñido de cadáveres, de sangre, había habido mucha mortandad, y entonces era necesario limpiar, recoger antes que continuar con una persecución. Otro punto clave es que en ese momento el objetivo no era la destrucción total, sino el expulsar a los españoles y a los aliados de Tenochtitlan, y esto, bueno, se logró plenamente. Entonces, este es otro punto a considerar. Y uno tercero son las honras fúnebres de Moctezuma, que fueron, no sé, más de un mes y medio que se da, se cumplen a cabalidad, y es por eso. Y además, el ejército, digamos, profesional de los mexicas, créanme que no estuvo en esa noche triste. Esa victoria se debe a la población tenocha que se organizó, o los pocos guerreros que hayan quedado, la habilidad de Cuitláhuac de organizarlo, pero el ejército tenocha estaba en otro lado, en otras labores, y entonces el aniquilamiento correspondía a ese ejército, que era como de 30,000 componentes, y esto se iba a dar en la famosa batalla, se me fue el nombre, de Otumba. En Otumba se da un encuentro donde precisamente, ya habiendo llegado esos 30,000 guerreros tenochas que eran especialistas en la guerra, se dan a la tarea de terminar con los 4,000 o 5,000 entre españoles y aliados que quedaban en Otumba. Sabemos que no pasó, que fueron derrotados. Esta batalla es todo un tema de cómo es la situación, y aparte, otro punto por lo que no aprovechan precisamente esto es por lo que ya explicó José también, la pandemia, el asolamiento de la viruela que pasa ahí. Todos estos factores pues dieron como resultado que los españoles no fueran aniquilados, pero créanme que pues cerca estaban. Si hubiera habido un poco más de suerte, yo no sé, no existe, pero sí estuvieron cerca de ser exterminados, y hubo una recuperación aquí en este aspecto. Bien, paso a mi otro punto. Uno de los factores que quiero aquí ensalzar, resaltar, es el factor Cuauhtémoc. Aquí hay un error, aquí puse Moctezuma, no, pero me refiero a Cuauhtémoc, a su determinación de resistir contra todo y contra todos. O sea, es bien importante recalcarlo, puesto que ahora sí que la destrucción, lo que se generó es que se jugaron a todo o nada. Esa defensa llegó a unos límites verdaderamente insufribles, una mortandad terrible, a la destrucción completa de toda la ciudad. Y también, ¿por qué dura tanto esta batalla? Una batalla tan desigual, ¿por qué le toma prácticamente todo el año, 8 meses, de 1521
Pues porque también en Cuauhtémoc había una inteligencia, una habilidad, un sentimiento táctico y militar de resistencia, y se crearon muchas obras de defensa, se hicieron grandes batallas. Créanme que en esas batallas, si tomamos un porcentaje de todos los encuentros que se dieron, el 70% fueron triunfos tenochas. Sobre todo, una de las batallas que más se daban, el ir y venir en la calzada de Tacuba, todas fueron triunfos tenochas, puesto que nunca pudieron penetrar, o las incursiones en Iztapalapan, o que venían desde Coyoacán, todo eso, bueno, son triunfos tenochas. Pero esto se debe precisamente a la determinación de Cuauhtémoc, que pues para el drama de la novela que estamos viendo, era la persona indicada para esto. Y vamos aquí, bueno, ya con una última victoria tenocha que sí quisiera resaltar, cuando ya era junio o julio, bueno, ya cuando estaba muy cerca del final, cuando incluso los tenochas ya habían cedido el 70-80% de lo que es la isla de Tenochtitlan, y se habían perpetrado en la parte norte, que es en Tlatelolco, donde ahí cambiaron todos sus fuertes, donde Cuauhtémoc ahí se fue a perpetrar. Hubo una última victoria tenocha, y fue grande. Esta se da precisamente por el afán de tomar el mercado de Tlatelolco, que era uno de los pocos puntos que habían logrado sostener los mexicas. Y pues en esto se dan una serie de errores. Los españoles no rellenan. Ustedes saben que hay varios puentes y calzaditas que van cruzando la isla de Tenochtitlan, y que pues los españoles rellenaban para poder pasar por ahí, y luego los tenochas quitaban esos rellenos para que no pudieran pasar. Esta labor también sucede en una de las cortaduras que están hacia hacia Tlatelolco, y es aquí donde Cuauhtémoc pone una trampa a los mexicas, en donde los atraen, hacen como que huyen, pero una de esas cortaduras que no estaban bien rellenas acabaron en tragedia para los españoles, que pues perdieron, no sé, como 5,000 o 6,000 mesoamericanos, y como 70, 80 españoles, más 80 españoles que son capturados. Y la consecuencia de haber perdido esta batalla es que todos los aliados que estaban en ese momento, ya prácticamente en julio de 1521, cuando todo parecía decidido, pues resulta que no era así, puesto que los aliados se atemorizaron, puesto que todos los prisioneros que fueron tomados entre mesoamericanos y españoles son sacrificados desde el Teocalli de Tlatelolco, ante la vista del aterrorizado ejército español. Uno por uno se van todos los aliados, se quedan solos los españoles, y aquí parece como que hay un cambio de suerte, un golpe de timón, que a final de cuentas fue verdaderamente un espejismo, pero que esto se debió a la paciencia que tuvo Cortés de no apanicarse, de hablar con los aliados que se habían ido, de que pues les habían dado un cierto número de días para decir que los españoles iban a ser exterminados. Pasaron, no sé, fue como una semana, 8 días, no ocurrió nada. Cortés dialogó otra vez con sus aliados, y finalmente, aunque un poco atemorizados, volvieron, porque realmente esta era la parte fuerte del ejército español. Si se hubieran ido, yo creo que sí hubiera habido un golpe, un cambio así dramático de situación cuando ya estaba el final. No pasó, y ya lo demás regresan
los aliados y ya lo demás, pues ya no más de un mes y es cuando cae Tenochtitlan. Y digamos, yo hasta aquí está la información que tengo, Alonso, y pues ahora sí vamos a dialogar. Ok, bueno, primero José está solicitando hacer su comentario, adelante. Sí, miren, quiero hacer este comentario porque de lo que acabas de mencionar, Raúl, es bien interesante. Esta batalla, si no estoy mal, es la batalla de Tlacopan, que sucedió precisamente, se le llama derrota de Copalo, el 30 de junio, que estamos hablando del 30 de junio de 1521, ¿verdad? Pero el 30 de junio de 1520 es la dichosa noche triste o alegre, para contestar una de las preguntas de nuestro querido Mauro, cuando vamos a contestarte que hubo 2 veces en la misma fecha, en 2 años consecutivos, en que los mexicas les ganan a los españoles. Y esta batalla, como bien la ha descrito Raúl, fue una estratagema que los mexicanos dejaron como ver que estaba libre la ciudad, que ya podían llegar hasta el mero centro de Tlatelolco, o sea, ya se habían replegado los mexicas hacia Tlatelolco. Por un lado van atacando Alvarado, por otro lado Sandoval y por otro lado Cortés. Y Cortés había decidido, ahí sí difiere un poco, bueno, esto lo dice Clavijero, lo que estoy diciendo lo dice Clavijero, porque luego también hay versiones en los historiadores, por eso fue que a veces nos escuchan decir cosas diferentes, oye, se está equivocando usted, no, es según a los autores que hayamos leído. Bueno, Clavijero narra que en esta batalla Cortés decidió hacer una batalla definitiva, pero efectivamente Moctezuma le jugó, como tú lo has explicado. Entonces entran ellos hasta casi ya el centro, están ahí, cuando por atrás les salen los mexicanos y les costó, y como dices tú, en una de estas fosas que no habían tapado, ¿verdad? En uno de estos pasos que no habían tapado, ahí para regresar les costó gran mortandad. Y es más, hay un dato que es muy interesante, ahí casi agarran a Cortés, ya lo habían tirado el caballo, ya le había bajado el caballo y ya lo tenían apresado unos mexicanos que pretendían llevarlo a sacrificar. Eso fue otro de los problemas en la estrategia militar de los mexicanos, que más que matar a los enemigos, querían pescarlos vivos para llevarlos a sacrificar al Teocalli. Entonces estaban ahí agarrando a Cortés, llega uno de sus capitanes, le da una tajada al hombre que tenía agarrado a Cortés, llegan otros y se libera a Cortés, pero poquito. Y esta es igual que en Xochimilco, ¿verdad? Cortés se las vio duras para salir de eso. Sí fue una gran derrota, efectivamente, como lo has mencionado. Y después de eso, Cortés tuvo que tomar la estrategia de hacer el sitio, el bloqueo. O sea, después de esta batalla, digamos un periodo de que no hubo mucha guerra, porque le jugaron al bloqueo, lo que Alonso ha explicado, ¿no? No tener alimentos, no tener agua, las enfermedades, todo el problema, entonces a que el sitio hiciera ceder a los defensores. Pero esta batalla sí es muy interesante, tal y como la has narrado. Y no sé, Alonso, ella... Adelante, no, fíjate que, bueno, hay muchas felicitaciones para José Quesada, que su popularidad no cede. Sí, es muy grande aquí. Sí. José Luis Reynoso Sánchez también, felicitaciones, Maggie de la Torre, a los compañeros, muy interesante la conferencia, y aquí, esto es una respuesta de José Quesada. Sí, hoy José Quesada partió plaza. Así es. Pues ha sido un gusto tener esta conversación, esta plática. No sé si quieren hacer algún comentario de cierre, José, Raúl, y de no ser así, algún comentario de las personas que nos acompañan. De otra manera, pues creo que es oportuno pues ya cerrar nuestra conversación y ojalá tengamos la oportunidad de estar aquí pronto. Bueno, yo nada más un comentario. Estas acciones, que es casi todo 1521 grandiosas, ¿no? Donde hay un gran movimiento de gentes por ambos bandos, donde por primera vez hay una notable obra de la construcción de los bergantines
realmente es una genialidad que, bueno, no hubo tiempo de explicar en esta ocasión. Hacen es todos estos días, todo este tiempo, pues una gesta de la historia imborrable y con mucha y determinante influencia. Y bueno, si alguien de los presentes que acudieron aquí quiere hacer alguna pregunta, o del chat, aquí vamos a estar atentos, es momento. Ahorita alguien de ustedes, no sé si quieran decir algo. No, están, creo que completos. Y en las redes, No, por ahora son los comentarios que todos están muy tranquilos, muy contentos. Bueno. Sí, mi querido Raúl, pues ante todo agradecer la oportunidad de estar nuevamente en este auditorio. Valentín, muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, participar aquí y además después de ya muchos meses, ¿no?, de no haber presencia en este espacio. Muy agradecido, y pienso yo también con mis compañeros por compartir esta mesa. Un comercial. Bueno, Ulises Ordóñez por ahí me comentó que se va a inaugurar una revista de el Hércules. Yo les pido, no tengo los datos exactamente, pero esto creo que va a ser la semana que entra, y yo no sé si va a haber una transmisión a las redes, pero es un logro de nuestro compañero, y les pido que vean la página de Ecos de la Antigüedad y ahí les damos más información de cómo va a estar este evento, donde vamos a tener artículos aquí seguramente de los compañeros de Ecos, de Valentín, a lo mejor ahí escriben, en fin, es un gran acontecimiento. Y yo ya vi una reseña de lo que hizo Ulises, así del nacimiento de esta revista, el Hércules. Y yo, esto, Valentín. Pues yo nada más muy agradecido con todos ustedes. Qué gran trabajo, qué despliegue de información nos han compartido esta noche. Y quiero hacer entrega de unos reconocimientos. Voy a leer uno. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, a través del Centro de las Artes, otorga el presente reconocimiento a Raúl Rodríguez Lucio, Alonso Santamaría Romo, José Quesada Fox, por su brillante participación en el programa Jueves Culturales en el Centro de las Artes de Querétaro, con la conferencia titulada La conquista de Tenochtitlan en números y estadísticas. Santiago de Querétaro, agosto 19, 2021. Gracias, y brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Gracias a ustedes, compañeros. Un enorme gusto verlos en persona después de tanto tiempo. Después de varios meses ya. Así es, pues no se pierdan nuestra siguiente actividad. El próximo jueves estaré compartiendo mesa con José Martín Hurtado Gálvez y con Adonai Infante. Estaremos hablando ahora de un episodio de la independencia, la batalla de Arroyo Hondo, estudio crítico de un episodio queretano de la independencia. Los invito porque es un acontecimiento poco conocido, y que además lo que se conoce pues es una narración hiperbólica, épica, que vamos a desmenuzar para saber cuál es la verdad histórica de todo este acontecer. Los invitamos jueves 7 de la noche. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Muchas gracias.